Un alma le mostró cómo fue su muerte en un sueño. Yo soy muy dado a rezar por las almas del purgatorio, y aún lo hago, pero hubo un tiempo que me mantenía más en gracia y comulgaba más seguido. Hacía más obras de caridad, e igual recibía mucha inspiración para hacerlas. En aquel tiempo, yo llegaba de mi trabajo a mi casa pasadas de la medianoche, y en cuanto llegaba me ponía a rezar el rosario por las almas del purgatorio. En una de esas noches, yo iba a mitad del rosario y escuché que querían abrir la puerta de mi cuarto, mas no pudieron hacerlo, porque yo siempre cerraba con seguro el cerrojo. Pude notar que incluso la perilla de la puerta se movía también, mas no pudieron abrirla. A esa hora ya estaban todos dormidos en mi casa, a lo que yo salí de mi cuarto para ir al de mi hermano para preguntarle que si él quería decirme algo, a lo que él me dijo que no, que ellos estaban dormidos, y efectivamente, en la cara se le notaba que lo acababa de despertar repentinamente. No le tomé importancia, volví a mi cuarto, terminé el rosario y me dormí, pero esa misma noche tuve un sueño donde iba en un carro persiguiendo a un muchacho junto a otros hombres, hasta que ya no tuvo escapatoria de nosotros. Lo acorralamos, nos bajamos del auto y el muchacho se hincó como implorando piedad, y de repente cayó muerto al suelo, y ahí se acabó el sueño. Fue entonces que desperté repentinamente. En cuanto desperté, mis dos perros comenzaron a ladrar como locos, y como era tiempo de frío, yo tenía las cobijas tapándome la cara. Cuando me las quité, tuve la necesidad de voltear hacia los pies de mi cama, y ahí estaba ese muchacho, que vi en el sueño transparentado entre una ropa que tenía colgada en mi cuarto. Comencé a patalear y gritar porque, la verdad, era mi primera experiencia al ver a esas almas, así que me dio mucho miedo, y toda mi familia fue hacia mi cuarto para ver qué pasaba. Pero ese muchacho se desvaneció antes de que quitaran el seguro por fuera y entraran a mi cuarto. Los 100 requiems por las almas del purgatorio. Este testimonio cuenta la experiencia de un hombre, quien era devoto del Santo Rosario, y cierto día leyó sobre la importancia de ofrecer oraciones por las almas del purgatorio. Entonces le ofreció a su esposa sustituir por ese día el Santo Rosario por los 100 requiems por las almas del purgatorio. Pero ya que ninguno de los dos tenía conocimiento de cómo se oraba, decidieron utilizar un video guía que encontraron precisamente en internet. Sucedió que ese día, jueves, debían cuidar a su abuela materna, ya que por su avanzada edad requería de cuidados permanentes, pero ya que no había logrado dormir, el matrimonio optó por vigilarla desde la habitación contigua para poder comenzar con sus rezos. El hombre decidió cerrar los ojos mientras oraba. Al llegar a la mitad de los requiems, por instinto, los abrió de nuevo. Sin embargo, sobre el marco de la puerta de la habitación donde se encontraba su abuela, se percató de la presencia de una mujer. Por su complexión, dedujo que se trataba de una chica, entre sus 23 o 27 años de edad. Pero aquella mujer estaba completamente sucia de excremento, de pies a cabeza. La joven mujer apenas podía abrir los ojos, y por supuesto, para el hombre devoto, su primera reacción fue intuir que se trataba de un demonio. Él seguía rezando a la par del audio que se escuchaba en la habitación, y en ese momento se debía rezar un Ave María, y él había escuchado o leído en algún libro que los demonios podían pronunciar el Padre Nuestro con esfuerzo, pero nunca un Ave María. Entonces, sin decir una sola palabra, le ordenó interiormente que rezara, y notó, por lo poco que se podía ver de su rostro, que ella movía los labios a la par del Ave María. Al ver esto, interiormente se dijo que tal vez no se trataba de un demonio, pues había conseguido rezar a la par de él y su esposa, así que debía ser un alma del purgatorio. Y, aunque él no había dicho nada, la mujer asintió con la cabeza 3 veces respondiendo a lo que él había pensado. El hombre le dijo interiormente, al ver que ella podía escucharlo, a pesar de no mover los labios, que esperaba que aquella oración le sirviera. Cerró los ojos y continuó rezando el resto de los requiems, pero de pronto se vio a sí mismo en otro lugar,
y a la joven mujer a pocos centímetros de su rostro. Ambos se encontraban en un lugar bastante oscuro, aunque en un camino de tierra recto que apenas podían ver. Hacia ambos lados del camino, como en un pantano, vio una infinidad de personas que intentaban nadar en algo que parecía como lodo o excremento. No pudo saberlo con certeza, puesto que aquella sustancia no tenía ningún olor. Se percató de que todas esas personas eran en realidad jóvenes que no pasaban más allá de los 30 años de edad, y todas ellas estaban como atrapadas en ese fango, y parecía que no había distinción de nacionalidades, puesto que vio rostros de todo tipo. Nadaban, si es que se le podía decir así, hasta el camino en donde él se encontraba parado junto a la mujer joven, quien ahora se encontraba de espaldas. Cada vez que él daba un paso, la joven se alejaba el mismo paso que él había dado. Cuando las personas lograban llegar a la orilla de aquel foso u hoyo, tan pronto como alcanzaban a tocar el camino de tierra, volvían a caer, pero esta vez más profundo. Siguieron avanzando por el camino, y todo era igual a donde sea que mirara. Veía gente muy joven, entre hombres y mujeres de todas las nacionalidades del mundo. De todo y todos intentaban llegar al camino por el que él transitaba junto a la joven. En cierto punto, aquellas personas que nadaban en ese fango se quejaban, y él escuchaba sus lamentos. Eran gemidos largos, agitados y dolorosos, y cada vez que daban un lamento sobre su frente, él lograba ver cómo había sido su muerte, y notaba cómo ellos volvían a revivir la forma en cómo habían muerto. Él veía cómo muchos de ellos habían muerto alcoholizados o drogados mientras manejaban, o incluso eran atropellados, o en fiestas donde quedaban inconscientes bajo el exceso de diferentes tipos de sustancias. Eran cientos y cientos de personas las cuales veía. El hombre devoto iba muy atento a sus pasos y a su entorno, además de que estaba muerto de miedo, pero luego de seguir avanzando, llegaron a otro lugar, aunque aún dentro del mismo pantano, viendo el mismo panorama de gente joven. En esta última parte, por decirlo de alguna manera, los quejidos y lamentos dejaron de escucharse, puesto que en este sitio la gente estaba vomitando sobre el fango y también nadando sobre él. Vomitaban algo viscoso de color verde intenso como el color de la espinaca. Ellos solo vomitaban, pero él no podía oír nada, ni sus arqueos o quejidos, aunque de ellos no podía ver sus muertes como había visto con las demás personas. Solo nadaban y vomitaban mientras trataban de alcanzar la orilla del pantano. Llegó un momento en que la joven frente a él se detuvo, y con el dedo índice de la mano derecha le señaló un hueco dentro de ese fango de excremento o lodo, y fue entonces que le habló por primera vez. «De aquí me sacaron ustedes». Cuando terminó de hablar, dio un paso hacia atrás con el pie izquierdo, y en ese momento toda la oscuridad que había a su alrededor se desvaneció, y como si se tratara de una pantalla como de cine detrás de ella, vio un hermoso paisaje, y él enseguida pensó que se trataba del cielo, pero ella, con el dedo, le indicó que no era así. Cuando dio otro paso hacia atrás, una luz comenzó a limpiar la suciedad de su cuerpo, de pies a cabeza, como si acabara de bañarse. En ese momento, él pudo ver cómo era la complexión de su rostro, puesto que con toda la suciedad que llevaba encima, no había podido hacerlo. Tenía puesta una bata como de hospital, blanca y de mangas largas que le llegaba 5 centímetros debajo de la rodilla, y justo en ese momento coincidió que la grabación de los 100 requiems concluyó con el salmo final. Cuando él abrió los ojos, su esposa lo vio bastante pálido. Ambos bajaron al patio para que pudieran hablar y respirar, y fue entonces que decidió contarle aquella extraña experiencia que acababa de tener. Él aún tenía mucho miedo y tenía sentimientos encontrados, pero después de aquella experiencia ya no dejaron de rezar por las almas del purgatorio.